Okay, I think we're going to go ahead and get started. Um, Good afternoon, parents. I'm Dr. Bernstein. I'm the interim principal while Dr. Matthews is out. And we're going to be presenting for the first part of this town hall. And we're going to leave time for question and answer. But also, if you'd like, you can submit questions through our chat along the side, and we'll either answer live or we'll answer when we're doing the question and answer session. Mr. C. Bienvenidos, buenas tardes a todos. Para introducir nuestra doctora Bernstein, es nuestra directora interina, mientras nuestra doctora Matthews está en casa con su nueva familia más grande que tiene. Yo soy el señor Cristales, el decano de Cultura Estudiantil, so voy a estar aquí para traducir. Durante nuestra presentación, la mayoría de esta parte de la presentación va a ser visual, así como ven, y la última parte va a ser solo para darle oportunidades para preguntar cualquier preocupaciones o preguntas que tienen. También, si pueden y si gustan, al lado derecho o en la página que pueden, hay una página de chat para daros un mensaje de texto por si tienen una pregunta en el momento, y si tenemos una pausa o tiempo para hacerlo, le podemos dar respuesta. Si no, antes de terminar, vamos a tener esa oportunidad. Gracias. So our objectives today, first is to update you on whatever news we can bring, review our model, explain to you how distance learning is working at ECMSI, to allow you to interact with the staff and faculty who are here with us today, to introduce a few mental health tips to support your family during this time, and to provide some space for questions. Nuestros objetivos de hoy, ayuntamiento, primeramente solo para darle cualquier información que tenemos para ustedes de nuestra parte de la escuela. También queremos revisar nuestra instrucción virtual que tenemos como escuela para que entiendan exactamente las expectativas que tenemos para los alumnos y nosotros. Reconectarnos a todo uno mismo, porque sabemos que no físicamente damos la oportunidad para estar juntos, pero queremos tener esta conexión con ustedes. También tenemos algunos consejos para la salud mental y emocional de ustedes y sus alumnos también. Y últimamente, darle la oportunidad para preguntarnos cualquier preguntas que tienen, así podemos darle la respuesta. Thank you. I'm going to go ahead and introduce myself. I think Mr. Cristales introduced me in Spanish, but for those of you who are sixth grade parents, you might not know me. I am Dr. Bernstein, and I was the principal up until the end of last year, and I'm filling in for Dr. Matthews while she's on maternity. We also have Ms. Medlin and Mr. Cristales, and we have another one of our teacher leaders, Ms. Habashi, who's here just in case you have questions about math or to talk about any other kinds of academic questions you might want to ask. We also have present our parent and community liaison, Ms. Chanel Paxton, Ms. Bobadilla, Miss Ebony, she's not here this evening, but Mr. Luis is here to answer any kind of questions you have about anything related to the office. And Mr. B, our campus engineer, is also here with us this evening. I wanted to let you know that so far, we are really doing a lot. In addition to all the teachers teaching, we are also serving meals to our families. At this point, since the 17th of March, we have served almost 7,000 total meals, and we are serving over 1,000 meals per week, every week. That includes breakfast, lunch, and dinner. If you are not receiving meals and you would like to, please come to us. I think it's Mondays and Wednesdays, or Mondays and Thursdays. We'll clarify in a moment. We'd be happy to distribute to your family. We've distributed over 200 laptops and Chromebooks for students to be able to use during distance learning, many hotspots to help you with your Wi-Fi,
And each day we've been making 1 million phone calls, sending texts, and sending emails to keep you informed of what's going on. Mr. C? Solo para darle información general, desde el 17 de marzo, cuando comenzamos instrucción virtual, hemos tenido la oportunidad de ofrecer casi 7,000 comidas para nuestras familias. Eso es aproximadamente un poco más de 1,000 comidas que estamos dando por semana. Si es algo que ocupan ustedes en casa, por favor, vengan a la escuela. Estamos ahí los lunes y miércoles de 9 a 11 de la mañana dando comidas y eso incluye desayunos, almuerzos y cenas también para llevar para sus alumnos. Adicionalmente, hemos dado la oportunidad de dar más de 200 computadoras a nuestros alumnos para utilizar en casa, ya para tener oportunidad de hacer tarea y tener estas instrucciones virtuales, incluyendo accesos para internet. Para mientras ya damos todo lo que hemos tenido, esperamos recibir más para ofrecer un poco más, pero hemos dado esa oportunidad. Y también sabemos que hemos mandado varios mensajes en casa de texto, llamadas telefónicas, correos electrónicos. Pero sepan, es todo para asegurar que tienen toda la información más reciente y más importante para que entiendan nuestros procesos. I'm just going to ask Mr. B to say anything he wants to say about how things are going with the lunches and any information he wants to share. Good afternoon, everybody. As far as the lunches go, we serve on Mondays and Wednesdays from 9 to 11. Once again, that's Mondays and Wednesdays, 9 to 11. It is a drive-through style. We are protected. We're wearing our gloves. We have masks. Everything will be packaged for you and either placed in the trunk of your car or inside the window of your car, however you prefer. If you are walking, you may walk in and pick up also. We just ask that you wear a mask for your protection and for ours. But yes, we are serving everybody, not only our families, but also if there's neighborhood or people in the area that are in need of meals. We're not turning anyone away. They are more than welcome to come. And that's on Mondays and Wednesdays, 9 to 11. Mr. C. La voz que escucharon es de nuestro ingeniero de la escuela, el señor B. Y esto lo que estaba comentando es para que sepan, como le expliqué, de 9 a 11 cada lunes y miércoles pueden venir y recibir esas comidas. Para que sepan también, es método de drive-thru, solo tienen que manejar sus vehículos. Tenemos máscaras, guantes. Nosotros mismos le vamos a empacar esa comida y después ponérsela en sus vehículos en cualquier área que ustedes gusten. Al mismo tiempo, si no tienen vehículo para venir a la escuela, si gustan caminar, pueden hacer eso igual, asegurando que por favor tengan una máscara puesta por su protección y la protección de nuestros trabajadores en la escuela. Y nosotros mismos le vamos a pagar todo y se puede llevar eso. Y para que sepan, no solamente es comida para nuestros padres de la escuela, es para cualquier necesidad de la comunidad. Si conocen una familia que ocupan o pueden beneficiar de este servicio, por favor, anuncien que tenemos estas comidas. Si encontramos que necesitamos más, podemos ordenar más. Eso tenemos el derecho nosotros para apoyar, pero cada lunes y miércoles, gracias. Thanks, Mr. C. So a few important announcements, some noticias. We have our parent-teacher-student conferences. Today was our first day and tomorrow is our second day. We're conducting them all day tomorrow. You should have been contacted to schedule conferences, or your teacher might have had you watch a broadcast or a webinar, or they may send a letter home regarding your child's progress. If you would like to request a conference, please email Ms. Ebony about that. Para que sepan, nuestras conferencias de padres comenzaron hoy y van a ser todo el día mañana. Los padres que iban a tener o necesitan una conferencia, esperemos que la oficina ya le contactaron a ustedes para indicarle exactamente el día y la hora para tener esa conferencia.
Si ustedes quisieran tener una conferencia, siempre pueden llamar a la oficina para encontrar un horario más disponible para ustedes y sus maestros o maestras para tener ese conjunto. Pero sin embargo de eso, siempre van a recibir un video de sus maestros o maestras, una carta o cualquier información, solo dándole información general de las clases, si no es una conferencia uno por uno que va a tener, si ha tenido o si no, mañana. Thank you. Okay, moving along, we have another few announcements, some upcoming events. First of all, Ms. Bayada will be hosting 2 ELAC meetings, 9:30 and 5:30, and that's next Thursday. Next Tuesday, we will have an 8th grade town hall meeting for parents at 9 a.m. Mr. C, would you mind translating that first part? Absolutely. Solo para que sepan, nuestra maestra Bayara, que está aquí disponible, va a tener 2 conjuntos de ELAC la próxima semana, el próximo jueves, la primera a las 9:30 de la mañana y la segunda a las 5:30 de la tarde. Incluyendo el próximo martes, vamos a tener otro ayuntamiento para específicamente la clase del 8º grado, y eso va a ser el próximo martes a las 9 de la mañana. Okay. At the town hall that we had on Tuesday, a lot of parents asked us about how to use PowerSchool on their phone. One of our teachers developed a nice video regarding how to use PowerSchool on your phone, and it's linked in this presentation. This presentation, so you'll be able to access that video. And if you have any problems with accessing PowerSchool, please call our front office. The other thing that's happening is you will be receiving something called the California Healthy Kids Parent Survey. This is information that we ask for every year. And we're asking that when you receive it, it's probably about 15 minutes to fill it out. We use the information to help us plan for the following year. And it's an opportunity for you to tell us how our school is doing through the eyes of the parents. Mr. C? Desde la último conjunto que tuvimos el martes en la mañana, muchos padres como ustedes estaban pidiendo cómo pueden revisar o utilizar nuestro PowerSchool, que es el sistema que usamos para calificaciones. Una de nuestras maestras hizo un video así paso por paso para ayudar y explicar exactamente cómo usar el programa para revisar las calificaciones en el momento. Aquí la tenemos ajustada en nuestra presentación y la vamos a tener disponible por internet. También, igual, cada padre van a recibir una encuesta que se llama, es una encuesta del clima y salud estudiantil del estado de California. Es aproximadamente 15 minutos para completar, pero esa encuesta es importante para nosotros porque esa información y los datos nos da el proceso para tomar decisiones para cada año escolar que viene, el siguiente año. Y también queremos pues darle la oportunidad de ustedes los padres, darnos la perspectiva de cómo estamos haciendo como escuela dentro de los ojos de los padres. Exactamente cuándo y cómo, la próxima semana van a recibir esa encuesta, pero solo pedimos por favor si la pueden completar. Igual, aproximadamente una vez más, 15 minutos que es importante para nosotros. Ms. Chanel, I'm going to ask you to talk about the Scholastic Book Fair, but I'm realizing that I have to come out of this presentation and do a refresh. So if you can talk about the Scholastic Book Fair while I do that, that'd be great. Ms. So Chanel, now can you're you? on mute. You're going to have to unmute. The Scholastic Fair has already begun. It started on Monday and it will continue until the 17th, which I believe is next Sunday.
The way you can access it is through our website. There's a link there. Also, a link has been sent out via text message and email. There's also a link in this PowerPoint presentation, which will be shared with you. So there's several ways that you can get to the book fair. When you click on the link, it's going to prompt you to register. Please do that. It's a really quick registration. This will link you to our school. So if you want to track your packages or your order, that's the only way you'll be able to track it. And also, that is the only way the school will be able to receive 25% back from the school purchases. So that 25% goes right back to the school. So please just take the time. It's really quick. Do that registration, and all of your books will be delivered right to your door. So we're really excited about that. Ms. Medlin, I'm wondering if you would be able to talk about our Google Classroom parent tutorial? Jenny, do you want to translate really quickly? Sure. Oh, sorry. Sorry. Yeah, go ahead, Mr. C. Yeah, thank you. Es la señora Chanel, por si no la conocen, ella ayuda con el enlace de los padres. Lo que explicó y se ven es, tenemos ya una venta de libros de la compañía Scholastic. Ya comenzó. Espero que recibieron mensajes de texto o la línea sobre sus correos electrónicos o internet, lo que sea. Y es siempre la venta de libros que tenemos. Lo que pedimos es que registren. Le van a pedir si quieren registrarse y vamos a pedir que sí, porque cuando ustedes registran y tienen ventas o compran los libros o cualquier material que tienen, 25% de los fondos regresan a la escuela y nosotros obviamente lo utilizamos para pues, mejorar nuestra escuela y la extensión para sus alumnos. Es fácil, es rápido hacerlo, solo si pueden hacer eso un favor de nosotros, así tienen la oportunidad de comprar libros o materias y también así nos beneficia a la escuela una vez más también. Ahorita le voy a pasar a la señora Medlin que quiere platicar un poco más de los videos de ayuda para ustedes. Okay, now we can hear from Ms. Medlin about our parent tutorial for Google Classroom. Good afternoon, parents. So we also have linked into this slide deck a tutorial on how to use Google Classroom as a parent, since that is the platform that our students are using the most with their teachers. So these are really helpful for you to look through so that you can make sure that you're aware of the assignments that your students are having each week. So there's a link for a Spanish video and a link for an English video there. And they'll also be uploaded to our school's YouTube account so that you can access them there. Son los videos de tutoriales que acaba de explicar nuestra subdirectora, señora Medlin. Las páginas de internet Google Classroom son las páginas que utilizan cada maestro y maestra de su alumno. Y esos videos son tutoriales para que conozcan exactamente cómo entrar a las páginas, encontrar las tareas, exámenes, notas, información, también comunicarse con sus maestros y maestras. Aquí vamos a tener las líneas para esos videos, pero también la vamos a tener en nuestro canal de YouTube que tenemos disponible y también cuando podamos también tenerlos disponibles en nuestra página de internet de la escuela. Okay, so we have a few announcements about coming to our school next year. We're going to be sending a re-enrollment form to all families. If your student is coming into the 7th grade, they will be required to have a Tdap shot by the time they enter 7th grade, and they will need proof that they had it. If you have another student who's coming to us next year, coming into 6th grade, all of your paperwork will be sent out via email in the next few weeks, so don't worry. And if you can, please be sure that we have your email address on file because we're sending a lot of information that way. If you have any questions or concerns, you can call our front office, and you can also email Ms. Ebony. En este momento le voy a pedir al señor Luis, nuestro ayudante que está en la oficina también, para explicar las noticias importantes específicamente para registración y llamadas a la oficina.
Mr. Luis. Sí, muy buenas tardes. Como les mencionó Mr. Cristales, yo soy el señor Luis. Yo soy el coordinador de la oficina de la escuela. Yo soy el que le ayuda a la señorita Ebony. Sí, ahorita estamos mandando formularios por correo electrónico para todos los padres de los estudiantes que van a regresar al grado 7 y al 8. Así es que estén atentos a su correo electrónico. Si es que no tenemos su correo electrónico, por favor, comuníquese conmigo después de esta junta o si no, entre la semana por teléfono para poder verificar su correo electrónico que lo tengamos correcto. Para todos los estudiantes que están en sexto grado, que van a seguir con nosotros al séptimo, si ocupan una vacuna, la vacuna del Tdap, es muy importante que esta vacuna la tengan antes de que entren al grado 7. Usted puede empezar a hacer su cita al doctor si es que le dan una cita futura. Ya después de que empiece el año escolar, lo que le estoy diciendo a los padres es que con que tengan verificación o que nosotros sepamos que ya tiene una cita para fecha futura, eso también lo estamos aceptando, pero por favor asegúrese de que esa cita ya esté hecha o que ya tengan la vacuna. Si es que ya la tienen, la pueden venir a dejar una copia de las vacunas con nosotros o mandarlos por correo como se les haga más fácil. Si tiene otras preguntas de cualquier cosa de la oficina, se puede comunicar a la oficina. Yo soy usualmente que le contesta las llamadas. Si es que no le contesto luego es porque estoy en otra llamada. Por favor, no duden en mandar mensaje de texto a ese mismo y lo podemos recibir o mandarle un correo electrónico a la señorita Ebony también y así nos comunicamos con ustedes. Thank you. Okay, since we've been talking so much about our website, I'm going to walk you through a few aspects of our website, and we're hoping that you'll start visiting our website more and more. The link is here, and we will push this PowerPoint out to you so that you can get this link. But the main thing to remember is ecsonline.org right here. And you can get to Inglewood by going to the links for the schools. Our calendar is here, including this meeting that we're having right now. Messages that we want to send you, our weekly parent letter, and we're going to also have a lot of links for you that should be helpful to parents. Mr. C? Queremos asegurar que conozcan nuestra página de internet que ocupamos y estamos utilizando más reciente ahora. La razón es que esperamos que muchas de las preguntas que tienen, si van a nuestra línea aquí de internet, ecsonline.org, que está en la página, ahí le podemos dar toda la información que ocupan. Tenemos calendario de eventos de juntas o eventos que vamos a tener ya terminando este año. También noticias adicionales, vamos a utilizar más videos para que tengan esa información igual. Y el lado derecho también solo recursos y líneas donde puede utilizar cualquier cosa de información para ustedes en casa, igual como sus alumnos también. Thank you. So when you get to the website, on every single page, this orange banner is here. And if you click on that orange banner, you will get many, many links to social services, support services, not just for school-age children, but also that can help you find whatever resources you're looking for beyond our school. Cuando lleguen a la página que tenemos en la escuela, van a ver una bandera anaranjada sobre arriba de la página. Pedimos que marque y oprimas su lugar porque va a tener muchos recursos, no solamente para los alumnos de ayuda social, seguros y salud, pero también para familias. Vamos a tener cualquier información que está ofreciendo el condado y así tiene toda la información que ocupan no solamente sus alumnos, pero ustedes en casa también. We also have our new YouTube channel, and you'll be able to just click on our YouTube channel and get to all the things that we're talking about this evening. Our Google Classroom tutorial, PowerSchool tutorial, the weekly principles message, and any other
kinds of videos that we want to post. We just started it, so you can go on there and subscribe. También acabamos de iniciar nuestro canal de YouTube específicamente para nuestra escuela. Estamos felices de eso. Y ahí mismo vamos a tener estos videos que estamos explicando en este presentaje, cómo utilizar Google Classroom, los padres, cómo utilizar nuestra página de PowerSchool de ver calificaciones, pero también videos de noticias. Va a haber ahí una de nuestras directoras, pero también otros videos que vamos a ofrecer solo para darle información aquí mismo en nuestro canal, pueden verlo. Okay, I'm going to turn this over to Mrs. Medlin. She's going to describe what distance learning looks like at our school. Okay, thank you. So despite these challenging times, our teachers have been doing so many amazing things so far in such a short amount of time. So I'll talk a little bit about some of the ways that they've been creating these learning environments for your students. So the biggest thing that we're doing is, of course, meeting our students online using platforms like Google Meet and Zoom. So those classes are happening every day for core classes and a couple of times a week for specialty classes. The main way that we're using that we're providing students with assignments is through Google Classroom, like I said, and students are also getting feedback that way, in addition to getting feedback about their grades via PowerSchool. Also, we are providing space for social, emotional, and community building for our students. So teachers are having advisory check-ins and doing different informal kinds of check-ins with students. Specialty classes are providing all sorts of wonderful programs as well in that regard. And in every grade, it is important to note that the format of the classes looks slightly different. Some teachers are uploading videos that are recorded. Some teachers are hosting live classes, but regardless, your student has access to the teacher for tutoring if they need. Nuestra subdirectora, señora Medlin, lo que explicó es solo para darle información general de cómo aparecen las clases ahora en esta manera virtual que tenemos. Cada día hay 30 o 60 minutos de tarea, pero también videos que nuestros maestros maestras están poniendo de instrucción, de tutoría, mientras de las dos maneras de Google Meets, que tienen, cada alumno tiene disponible eso, o también Zoom, que es el programa que estamos utilizando aquí mismo en esta presentación. Pero para que sepan, todos los maestros y maestras utilizan Google Classroom para mandar las tareas, pero también para mandar notas e información de calificaciones de las tareas y la calidad del trabajo que están entregando sus alumnos. So, ahí mismo tienen todos los recursos que ocupan para cada clase que van a tener. Y eso incluye nuestras clases principales, igual como las clases especialistas. Hay una manera para siempre tener acceso a los maestros y maestras de instrucción y tener trabajo que terminar. Adicional de eso, sabemos la importancia de la salud mental y emocional de los alumnos. So, ahí mismo en Google Classroom no solamente van a tener instrucciones de los maestros y maestras, pero también conexiones más informales, más solo para tener ese tiempo de conexión ellos mismos, para divertirse, tener algo más aliviano, así los alumnos se sientan bien y tener otra oportunidad para ver sus maestros y maestras igual como sus compañeros de la escuela. And one thing that we get questions about a lot has to do with the schedule for students. So just so you're aware, the students scheduled by advisory will be uploaded to our website very, very soon as well. Y hemos tenido varias preguntas de los horarios de clase de los alumnos. Para que sepan también, vamos a poner en la página exactamente los horarios de cada clase. Así pueden ver cuándo tienen tarea y cuándo van a tener instrucción en vivo o por video que mandan los maestros y maestras.
Okay, and so for what students are doing in these classes, our teachers have been able to continue the same really high quality standards-based curriculum that we had before we had to go into distance learning. So they're using this as an opportunity to think about the world, to think about what's happening, and to also do that through the lens of their own content. Some of the things that we've been seeing, they're doing a lot of journaling. We're seeing classes that are trying to analyze if a source is credible or not, and we're trying to link to themes and big ideas that are really connected to what's going on in our world. Y para que sepan también, aunque tenemos esta instrucción virtual de a fuerzas que tenemos que utilizar, queremos que entiendan que el nivel de instrucción siempre está continuando, aunque no estemos juntos físicamente. Eso incluye videos de instrucción, como le explicamos, pero también procesos de entender los temas que están ocurriendo en el mundo global ahorita. Cómo entender estas situaciones que estamos en maneras de escribir conversaciones, proyectos, tareas, y así mismo también tener presentaciones solo para procesar lo que está ocurriendo, pero también usando la materia de las clases para ayudar a encontrar un entendimiento y respuestas de pues, las situaciones que tenemos. La manera de instrucción está igual, es solo pues obviamente virtual, y la manera de tarea y cosas son diferentes, pero el nivel de aprendizaje no ha cambiado. Okay, so we do have these wonderful videos of teachers at our school who are doing some amazing things. Every Friday, Ms. Tashonda, our Green Ambassadors teacher, she hosts a GA Live on Instagram. It is amazing. She is getting kids that taste of the garden still that we know that they love so much. And the other video we have on here is our wonderful teacher, Ms. Penka, who is using a bunch of online programs to help her students still be able to make sense of the text that they're reading in class and communicate with each other about their reading. Dr. Bernstein, do you want to show these videos or not show the videos? Let's see if we have time at the end. Sure. I think there are a lot of questions from what I understand. If we can just go on to the next one. And Mr. C, if you can translate this one, Graj, quickly. Aquí tenemos dos ejemplos del tipo de instrucción o videos que están observando sus alumnos. En la página izquierda de la página es nuestra maestra, Mr. Shanda, que es nuestra maestra de la clase del medio ambiente. Y cada semana, cada viernes, tiene su video en vivo por Instagram, y sabemos que muchos de sus alumnos conocen ese programa, solo para asegurar que los alumnos pueden ver el jardín que tenemos en la escuela para ver lo que está creciendo, mejorando. Y el lado derecho, nuestra maestra, señora Penka, es un ejemplo de cómo utiliza cosas virtuales para conseguir lo que están pensando los alumnos en una manera más en vivo, y así pueden escribir y ella puede ver exactamente y tener esa instrucción con sus alumnos. Si tenemos tiempo ya terminar este conjunto, le vamos a enseñar un poco de los videos, pero queremos guardar tiempo para sus preguntas. Perfecto, gracias. Okay, Ms. Nunlin, you want to just finish up with this one? Sure. So here are just some pictures that we have taken along this journey of our teachers. Many of them are becoming YouTube stars and just providing so many wonderful resources for our students. So please try to connect on their Google Classroom so you can see all of this as well. And please feel free to reach out to me if you have questions about the schedule or about instruction. Para que vean, solo son un poco de fotos de exactamente lo que están haciendo nuestras maestros y maestras, ya que son estrellas de YouTube por fuerza. Pero si gustan, por favor, vayan a Google Classroom, así pueden observar exactamente lo que está ocurriendo en esas clases virtuales. Y si tienen cualquier pregunta de instrucción, de horarios de clase o lo demás, nuestra señora Melanie está disponible. Pueden mandar un correo electrónico o llamar y le podemos dar esa información. Gracias. Mr. C.
All right. For those that don't know me or haven't seen me, I am Mr. Cristales, the Dean of Student Culture here. And I just wanted to take the time to really explain what was our major focus and what has been our major focus going into this virtual learning, and like our target piece to make sure that we got absolutely correct for supporting families. To start, there were three major things that we focused on. To start, we wanted to make sure that we focused on student engagement and ensuring that students feel that they're still feeling connected and they know they can still reach out for support to their teachers. And also calling any students that are not engaged or have not been engaged, just to remind them that instruction and learning and connectedness is still important and still happening each day. Secondly, we wanted to work with all of you, all of the families, to find out, are there any obstacles to learning and how we can support to overcome those obstacles to be able to go into this virtual world as seamless as possible. So we've called, we've asked, we've sent surveys, and that's basic level 2, ensuring that students had laptops, internet connectivity, and that we still continue to provide food for each of them, even though we're not physically on campus anymore. And lastly, making sure that we opened up a clear communication between the school and between home life. That's why you get a lot of text messages, phone calls, emails, any messaging. We just want to put it out there and open up that communication with you and really hear from you. We really want to know how you're doing, if there's any method of support that we can provide, not only for your student, but also for you at home. We know that this change and shift affects every part of everyday life. And we want you to know that we're here to support you and you don't have to do it alone. So we wanted to make sure those three things we had down before we added anything else. So buenas tardes, soy el señor Cristales, por algunos que no me conocen, soy el decano de Cultura Estudiantil. Y quería tomar esta oportunidad solo para explicar exactamente los 3 enfoques que tuvimos como escuela para asegurar que en este momento virtual que tenemos a fuerzas, qué estábamos haciendo como escuela para mejorar y hacer este proceso lo más fácil posible. Primeramente es enfocarnos en la motivación y participación de los alumnos. Queremos que entiendan exactamente que aunque físicamente no estamos en la clase, siempre tenemos clase y maneras para estar conectados virtualmente. Eso incluye hacer esas llamadas para recordar a los alumnos y ustedes que hay horarios de clase. Y si hay una razón por qué no están participando, ¿cómo podemos apoyar para ayudar que estén participando en clase? Segundo, trabajar con ustedes, las familias, para ver si hay unos obstáculos que están previniendo el aprendizaje en la escuela o digamos en la casa. Cualquier manera para apoyar, si son las computadoras que podemos darle, métodos de internet y las comidas, los mínimos, aunque no estemos físicamente en la escuela, queremos dar esa oportunidad para saber que tienen los recursos aquí en la escuela que podemos dar para apoyar. Y terceramente, abrir las puertas de comunicación. Por eso son las razones que constantemente están recibiendo mensajes de texto, llamadas telefónicas, correos electrónicos, cualquier manera que podemos comunicar con ustedes o al mínimo que sepan estas son las maneras que pueden comunicar con nosotros. Queremos asegurar que tienen ese método para sentirse conectados con nosotros y cualquier pregunta o información que están buscando, estamos aquí para apoyar. We wanted to focus on these 3 things, not to say that we're stopping at these 3 things. We will be opening up more opportunities to stay connected for students in different ways, but we didn't want to do too much. We wanted to make sure that we supported you in every way. Eso dicho, no solo estamos enfocados solamente en esos 3 ahora, queremos asegurar que podemos apoyar y después dar más información y actividades para las familias y alumnos que estén conectados. Pero con esa información le vamos a dar más. Thank you. Okay, now we're going to hear from our counselor, no consejera, Ms. Ray. Hi, everyone. I'm Miss Ray. I'm glad everyone could be here today. I'm the new counselor. I started back in February, and I'm really excited to be here. Just a few things I wanted to go over. Buenas tardes, es nuestra consejera Ms. Ray. Si no la conocen, comenzó en febrero y solo tiene algunas cosas que quiere compartir con ustedes hoy. So counseling sessions are happening still daily.
Counseling referrals are being provided by teachers, but can also be done by parents. Create social emotional activities and interventions for students. Currently, we're making sure that we're doing activities virtually with students, making sure that we're making those connections as best we can. And we're also available to help parents with creating routines for their children. So if you feel like you need help setting up a routine or a schedule for your student, please feel free to reach out to me. I'm available. And if you don't have my number, I can also, you can also call the school and get that, but I will also make sure to include it again in the parent letter. Para que sepan lo importante de estar conectados y la salud mental es el enfoque de nuestra consejera. Y para que sepan, sesiones de consejería pasan cada día. No hay un día que no pasan. Ahí también pueden recibir referencias de los maestros o maestras si ocupa ese servicio a sus alumnos. Igual es como ustedes, pueden llamar a la escuela, a la oficina, directamente puede conectarse con nuestra consejera o al mínimo le podemos dar el número de teléfono de ella directa para que puedan llamar. Solo para que sepa, siempre hay actividades que usa nuestra consejera para mantener esa conexión con los alumnos y que se sientan conectados con alguien. Sabemos que en este momento de estar solos y encerrados es difícil, pero tenemos cosas y actividades cada día. And May is Mental Health Awareness Month. So we want to work together to help your student. You know, right now it's tough for everyone, adults and kids combined. You know, it's not easy adjusting to life indoors and doing distance learning. So we really encourage you to pay attention to the signs of anything that's different with your child, especially the signs of depression, anxiety, any irritable behaviors that they're showing right now, things that are not normal for them, and also trying to avoid them building bad habits, because I know right now sleep routines are off, eating schedules are off. So we really want to focus now on making sure that we get them back into those routines and identify when they are acting different than they normally do. El mes de mayo es mes de la salud mental y nuestra consejera quiere solo informarles que si hay observan cambios en su alumno de depresión, ansiedad, o si están más irritables que normal, o si están consiguiendo hábitos más malos, no iguales como han tenido porque no hay esa rutina, si no están descansando suficiente, durmiendo, están comiendo más o menos, por favor, pregunte y llame para recursos si podemos apoyar. Igual si necesitan ayuda a crear una rutina en casa, sabemos que la rutina es importante, pero también difícil en estos momentos. Nuestra consejera y nosotros podemos ayudar en ese aspecto también. And just really quickly to go over some information about depression to help prevent bad habits that contribute to depression, provide structured days, like we mentioned, promote creative activities and increase self-esteem. You know, even those little small battles that they win, please like congratulate them. If they woke up on time for their class or they finished an assignment on time, those little things do make a difference. Anxiety is a big one. I know a lot of our students already face anxiety, but just, you know, be open and honest, discuss it, allow your child to express their thoughts and feelings. And again, if you notice any irritability in your child right now because they can't get out or they miss their friends, just allow them their own space and that structure. And, you know, if you do need assistance with that, again, reach out to me. We can find some way to address that and maybe have like weekly check-ins if your child needs it. Solo para darle un poco de información en cómo pueden apoyar si encuentran o observan que sus alumnos están encontrándose con estas emociones mentales o emocionales. Si ven como si están más decaídos o si ven que tienen depresión, denle la reconexión o algo positivo que están haciendo. Cosas pequeñas o importantes. Oh, gracias por levantarte a tiempo. Gracias por ayudarme con esto. Gracias por entregar su tarea. Cosas así. Es un impacto positivo en esos momentos. Igual como la ansiedad, sabemos que los alumnos están ansiosos porque se merecen tener ese espacio para estar afuera y conectarse, pero no tengan miedo de tener esa conversación.
de entender exactamente cómo se están sintiendo, por qué, preguntarles cómo le pueden apoyar, cosas así. Igual si encuentran que están más irritables que normal, denle el espacio. Sabemos que es difícil lo que pedimos en casa, dependiendo del espacio que tienen, pero un momento de calma, un momento que estén en privacidad, esas cosas son positivas y pueden apoyar en esas emociones emocionales y mentales. Pero si ocupan ayuda, por favor, llámenos y nuestra consejera puede apoyar. And this page is just some wellness resources. We want to allow some time for questions. So we'll go ahead and post these resources to our website soon. And these are some family resources as well. So if you have any questions about these, again, feel free to reach out to me and we can discuss them. Okay, I think we're ready. Thank you so much, Ms. Ray. I think we're ready to do some question and answer. Let me stop my screen share. There we go. Ahorita queremos abrir la presentación solo para darles las respuestas a cualquier pregunta que tienen. Si gustan, pueden marcarla en la caja de información o de chat. O si no, si gustan, vamos a tener una oportunidad de pues, dar las respuestas de todas las preguntas que tienen. This PowerPoint will be available on our website by tomorrow. Parents seem to be concerned about that. Para que sepan también, esta presentación va a estar en nuestra línea de website mañana. Así, si gustan revisar mucha de la información que tenemos, va a estar disponible para ustedes. Igual vamos a tratar de poner más información en nuestra carta de padres que viene cada semana también. I can answer some of the questions that I was answering as we were on the presentation. Yo voy a contestar algunas de las preguntas que estaban preguntando los padres en lo que estábamos en la presentación. For parent conferences, Ms. Lena was in charge of reaching out to 6th to 7th graders parents. I was in charge of reaching out to 8th grade parents. If us personally did not give you a call or send you a text, or if your student, your student's teacher did not reach out to you, that means that your student did not get a parent conference this time. Si la señorita Lena o yo no le llamamos a usted o le mandamos mensaje de texto, o si los maestros no se comunicaron con ustedes personalmente, eso significa que su estudiante el día de hoy, hoy y mañana no tienen conferencias o no tienen por qué preocuparse por eso, esa parte. Also, another question that was being asked was about for incoming 6th graders. We have not yet sent out the forms. So just please check your emails daily. We'll be sending the emails through there with the forms that you need. Para los padres que tienen estudiantes que van a entrar al 6º grado, todavía no mandamos los formularios necesarios para la registración, pero en cuanto nosotros los tengamos listos, nosotros nos comunicaremos con ustedes lo más pronto que podamos. I wanted to be sure that parents heard that in addition to the Tuesday 8th grade town hall, that we're also having a Thursday town hall. Is that correct, Mr. Cristales? Yes, that's correct. We're going to try to hold one Tuesday morning and Thursday in the evening to ensure that we give that opportunity. También hubo una pregunta para averiguar si cualquier padre del 8º grado no puede llegar a la junta del martes en la mañana. Vamos a tratar de tener una el jueves a las 5 igual como esta para dar esa oportunidad de ir a cualquiera que tiene disponible. Also, a parent is asking when is our end of the school year. Our end of this school year ends June 11th. El año escolar de este año se acaba el 11 de junio. Fecha de regreso por el momento no sabemos todavía. Estamos esperanzados que para en agosto podamos regresar, pero no es seguro. Cuando nosotros tengamos esa información, nos comunicaremos con ustedes. Parents are asking for our end of the school year date. It's June 11th. Our return day as of now, we are not 100% sure when that will be, but we will communicate that with you guys as soon as we find out that information. Any other questions that you see along the chat? Or are there any other questions that parents have at this moment?
There was a Um, question regarding, sorry, there was a question regarding a parent did receive a parent conference at a certain time, but the link was sent to their student. They were wondering how they can get that link directly to them so they can access it. Una de las preguntas fue, ¿recibieron el tiempo y horario para sus conferencias de maestros y maestras, pero la línea de conexión se la mandaron al alumno en vez de el padre para que puedan accesar eso? Look, what you can do, the easiest thing is if you have access to Google Classroom, to send a message to your teacher and they can send you the link directly to you via text message or email. Or if you feel uncomfortable with that or unsure how to do that, you can always call directly to the office. Mr. Luis and Ms. Ebony would be able to connect you to either the teacher itself or be able to send you that link directly to you so you have it for your conference. Para que sepan, si tienen acceso al Google Classroom, pueden mandar ese mensaje con su maestro o maestra para que le manden esa línea de conexión, sería de texto o correo electrónico. O si no tienen acceso a eso, pueden llamar a la oficina al señor Luis o la señora Ebony. Le pueden mandar directamente la línea de conexión. O si gusta también solo tener esa conexión con sus maestros y maestras, le podemos apoyar con eso también. I see some questions about 8th grade culmination. We will be discussing that at the 8th grade town hall meeting. It's not 100% planned. También estamos viendo preguntas de la culminación del 8º grado. Los detalles de eso vamos a presentar el próximo jueves o martes o jueves. No está 100% planeado y pues vamos a dar la información que tenemos. I see a parent asking if they're in 7th grade, do they need to write a new application to come into 8th grade? You do not need to write a new application. However, we will be sending out a Google form asking if you're coming back. And it's important to fill out that form because there's no other way for us to know if you're coming back. And we do have a waiting list for that spot. Luis, can you chime in? Sí. Para los estudiantes que van a regresar, que van a entrar al 7 o el 8º grado, no tiene que llenar otra aplicación. Vamos a mandar un documento por Google. En ese documento nomás tiene que usted llenar su información para nosotros asegurar que todo está correcto, domicilio, número de teléfono. Y también ahí le va a preguntar si piensan regresar para el año que viene. Si usted presiona que sí, si se escoge que sí, entonces todavía tiene su espacio. Pero si es que dice que no, entonces sí tendremos que llamar de la lista de espera que tenemos. Thank you. I see a question about returning the computers to the school. We will do that during the last week of school. We're going to have to make a schedule so we don't have a lot of cars coming through all at once. And we will put that in the parent letter for a few weeks before the end of the school year. Sí, vemos la pregunta de cuándo tienen que regresar las computadoras que han recibido de la escuela. Eso va a ser aproximadamente la última semana de clases oficiales antes de entrar el verano y vamos a tener específicos horarios para venir, así no tenemos varios carros estacionados o tratando de llegar. Y cuando tengamos esa información, se la vamos a mandar de cuáles horarios tienen disponibles para regresar las computadoras. Anything else that our panelists notice in this chat? I noticed a question about the grade books and updating grades. Dr. Bernstein sent out some updates to you all last week about our grading policy because of distance learning. Since that policy has changed, there might have been a slight delay in teachers adding grades to the gradebook. However, because that policy is now in place, you should start seeing more grades inputted in the next few days. Tuvimos una pregunta de calificaciones y algunas calificaciones no están exactamente procesados cuando ven algunas clases. Para que sepan, porque hemos cambiado el proceso de calificaciones, comenzando esta semana, entrando la próxima, ya va a tener calificaciones más al punto, dependiendo en qué tareas están haciendo en la clase. Pero si todavía tienen preguntas o procesos que son más dificultades o no ven algo, llámenos y le podemos apoyar. Ms. Medlin, I see a question. I don't know if you might have the answer for this one, but it's a question that Matt posted
saying, how come 7th graders are not receiving live classes like live lessons like other classes or other schools? The 7th grade teachers are posting YouTube videos for their students. The benefit of this is that students are able to pause the video if they need to. Then directly following when those teachers upload the video, there are tutoring hours available that the student can log into and get help if needed with what was uploaded on that video. Can I jump in for half a second before you start translating? I want to make sure parents understand that some of the reason why we don't have a lot of live instruction has to do with our understanding that not all students can access instruction live all the time, and we don't want them to miss instruction. Some students are babysitting or sharing the computer and the hotspot with other students in the house. And so we wanted to make this available so that any student can watch something anytime, but there is live instruction. All students experience some live instruction, some more than others. Sorry, Luis. Okay. So la razón por la que muchos de nuestros maestros no tienen clases en vivo es porque hay muchos estudiantes que están en casa que por alguna razón u otra, ya sea que tienen otros hermanos o hermanas que también tienen que usar la computadora o el internet o tienen que estar cuidando a sus hermanos o hermanas más pequeños. Lo estamos haciendo un poco más fácil para que ellos puedan hacer sus trabajos. A lo que dijo la señorita Merlen, las maestras de 7º grado hacen un video por el YouTube y ellas lo suben para que los estudiantes tengan la oportunidad de ponerle pausa por si algo que ellos no entienden, pueden regresarse a esa parte y volverlo a ver para que lo entiendan un poco más. There were 2 questions here I want to acknowledge. First, will there be summer school? And secondly, updates on ice skating tickets. Hay 2 preguntas que quería solo procesar aquí. La primera, si vamos a tener escuelas durante el verano. Y también información sobre boletos que utilizaron para ir a escatear en la nieve. Mr. Luis Michino, any information on those 2? Or at least on the ice skating ticket, excuse me. Michino, you're on mute. Is this a parent that purchased the ice skating ticket and what are they asking specifically? I'm sorry. The question specifically, yeah, is there any information about the ice skating tickets? The ice skating event was canceled. If they did not receive a refund for the tickets that they purchased, can they please contact the main office so that we can organize a time for them to get their refund for their tickets? Para la pregunta de información sobre los boletos de el evento de esquetear en la nieve, cancelamos esa actividad y esperemos que recibieron ese refondo de el dinero que utilizaron para los boletos. Si no recibieron eso, por favor llamen a la oficina si le podemos reembolsar el dinero de los boletos. The summer school program, we're still unsure. We're unsure how the school year is going to end and how it's going to go into next year, depending on a lot of just regulations from the county of education and the state. So we're unsure, but once we do know, we're going to be able to provide that information. Sobre las clases durante el verano, no sabemos si lo vamos a tener o no. Todo depende de la información que nos da el Condado de Los Ángeles, Educación y el Estado. Pero cuando recibamos información, le vamos a explicar exactamente a ustedes. I think we're going to end it here at 6:02. I want to thank all the parents who signed in and all of our incredible panelists who are trying to get as much information to you as possible. Parents, please do not hesitate to reach out to us on any number of topics. We are here to help you and respond to you. If you are writing somebody, don't worry, you can write us in Spanish, and we look forward to reaching back out as soon as we can. Queremos darle gracias a todos por venir. Vamos a terminar el conjunto ahorita porque estamos pasado nuestro horario, pero no se preocupen, pongan toda la información y preguntas que tienen. Llámenos a nosotros, estamos aquí para apoyar y cualquier información o preguntas,
pónganse en nuestra línea de website y vamos a tener todo, pero también siempre pueden llamarnos. Gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Thank you so much.